¿Promueve Canal Capital una agenda pro aborto? Bienvenidas y bienvenidos a Audiencias Capital, el espacio de participación y escucha de los y las televidentes de Capital. Hoy estaremos conversando sobre este extracto publicado en Instagram, pero también sobre la emisión completa de un capítulo del programa Sin Excepciones, en el cual participaron dos de las autoras del libro Causa Justa por el Aborto, Voces detrás de una demanda. Hablamos de un libro que en principio nos muestra el paso a paso de lo que sucedió, pero que además nos entrega una radiografía de todas las variables y resistencias que hace falta conjugar al interior de la lucha feminista cuando se trata de posicionar una lucha en un contexto específico, de hacerla sólida y sostenible en el tiempo y convocar voces que en principio podrían ser disímiles para consolidar un movimiento fuerte y diverso. Este libro cuenta el proceso de la demanda y la estrategia de un centenar de organizaciones de la sociedad civil durante el litigio ante la Corte Constitucional que culminó con la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Del programa completo, los colegas de redes digitales publicaron en el Instagram oficial de Capital este extracto. Causa Justa nace en 2017 como una iniciativa de una de las organizaciones que han sido pioneras y que han trabajado incansablemente en Colombia por la despenalización del aborto, que es la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Esta organización, esta alianza que integra varias organizaciones, nos invita a organizaciones que históricamente hemos trabajado en la apuesta por los derechos sexuales y reproductivos a pensarnos nuevamente, a retomar la conversación frente a la necesidad de eliminar el delito de aborto del Código Penal. O sea, ya llevamos mucho tiempo con las 3 causales que han sido un paso muy importante para las mujeres en Colombia. Sin embargo, todavía persisten barreras, persisten muchos obstáculos y esto hizo que nos agrupáramos, nos volviéramos a articular pensando dar un paso adelante más allá de las 3 causales y es persistir en la idea de que tener el delito del aborto en el Código Penal es precisamente lo que obstaculiza el ejercicio de la autonomía reproductiva de las mujeres, las personas gestantes y que había que seguir intentando para eliminar el delito. El extracto en el Instagram de Capital provocó reacciones diversas entre nuestros televidentes. Diego Andrés, por ejemplo, consideró que el aborto jamás podrá ser considerado una lucha justa y que ampliar la despenalización hasta la semana 24 es absurdo y cruel, entre otras razones porque es usado como método anticonceptivo por hombres irresponsables que convencen a la mujer que aborte por ella y su cuerpo. Causa justa nunca existirá, más causa ética quizás, y son las que ya existían antes de todo el movimiento absurdo. Ampliar el tiempo es absurdo siendo el país del mundo con más meses de gestación para poder abortar en el mundo, lo que es tan cruel y enfermo como la misma acción de abortar. ¿Por qué 6 meses para echarse para atrás? El tiempo tanto por salud y procedimiento debe ser máximo 3 meses exagerando. Si es alguien que lo usará como método anticonceptivo, que es la realidad de esa legalización, ayudar y facilitar la vida al hombre irresponsable, convenciendo a la mujer que es por ella y su cuerpo. 3, máximo 4 meses es suficiente. Una televidente se mostró partidaria del aborto cuando es fruto de lo que llamó una decisión sensata, aunque no explicó qué entiende por tal, pero sí censuró a la Corte por aprobar lo que considera el asesinato de un bebé de 6 meses. Estoy a favor del aborto cuando es por decisión sensata, pero la Corte Constitucional tiene huevo a aprobar el asesinato de un bebé de 6 meses, o sea que pobre mental debe uno ser para no poder tomar esa decisión a tiempo. Y hay quienes aprueban el aborto solo cuando el embarazo es fruto de una violación, caso en el cual debería denunciar inmediatamente en una comisaría y el sistema de salud practicarle el procedimiento. A su juicio, el aborto es inadmisible como método de planificación y nunca debería ocurrir a los 6 meses de gestación. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero cuando violencian a una mujer, ejemplo varios hombres o uno, y esta mujer llega a una comisaría a denunciar, inmediatamente deberían hacer el procedimiento en el lapso de 1 o 2 meses por ley. Pero no estoy de acuerdo que aborten porque se descuidaron con su método de planificación o no recuerdan quién es el padre de la criatura y mucho menos de 6 meses. Esto por ninguna razón lo debe avalar ninguna ley. Se llama sinvergüenza.
De otros comentarios tomamos nota del escrito por Néstor Gacharná, quien es hoy el invitado del Día del Defensor de Audiencias. Néstor Gacharná, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. Muchas gracias por la invitación. Este es un espacio para interactuar con las audiencias de carne y hueso. Y te hemos llamado porque hiciste recientemente un comentario a propósito de una pequeña pieza extraída de un programa que dura 1 hora, en el cual se está hablando de un libro y de un movimiento social que se llama Causa Justa por el Aborto. Entendemos, corrígenos por favor, que tú hiciste el comentario a partir de el video que es corto. Correcto. Sí, yo realmente sigo a Canal Capital, siempre lo he seguido como televidente y en este caso a través de las redes de Instagram y entre otros vi como esta cápsula, si se le puede llamar así, informativa, y sobre esa particularmente es la que nos estamos refiriendo. Sin embargo, también he hecho algunos otros comentarios, pero sí es correcto, Carlos. Pero independientemente de que la cápsula refleje o no el contenido general del programa, quisiéramos iniciar esta conversación contigo, dándoles a conocer a quienes nos ven y nos oyen el comentario que tú hiciste. El Canal Capital, sin disimulo, es una página pro aborto, con agenda de ideología de género. Ustedes reciben recursos públicos. Aunque se hagan debates, su ideología no nos representa a los bogotanos. Quisiéramos que de viva voz nos ayudes a entender mejor el alcance de este comentario que hiciste en nuestras redes, Néstor. Perfecto, Carlos. Si hay lugar a algún tipo de aclaración o lo que tú mencionas, de pronto hay un contexto que yo me perdí, pues sin duda bienvenido a escucharlo como televidente y como usuario de las redes que los sintonizan a ustedes. Yo soy arquitecto, soy funcionario público, soy católico, claramente soy pro vida. Obviamente yo soy consciente que estamos en un estado laico y pluralista, sin duda alguna. En esta serie de temas, yo creo que los televidentes o los usuarios de las redes quisiéramos tener puntos de vista y más cuando se trata de temas que son pues demasiado sensibles y sobre los cuales eventualmente no nos vemos un sector, y creo que no es un sector menor, al contrario es un sector muy representativo, los que nos consideramos pro vida o que somos creyentes y que somos tradicionalistas en muchos sentidos. Pero mi impresión es que Canal Capital sistemáticamente genera contenido, o por lo menos los extractos del contenido que publican, hace énfasis recurrentemente en estos temas y solo deja ver en esas pequeñas cápsulas aquellas voces que están a favor, por ejemplo, en este caso de este tema. Yo siempre he percibido a Canal Capital como eso, como un escenario para la diversidad, pero en estos casos sí he percibido que esa serie de pequeñas cápsulas que son recurrentes y son las que uno encuentra en la red, que está como a favor de ciertas corrientes que en mi opinión como ciudadano no me representan y no siento que haya una voz en la cual yo perciba que hay una contraposición de este fallo de la Corte en el cual se legaliza el aborto hasta determinada semana. Semana 24, pues claramente hay una serie de expresiones, de conmemoraciones de quienes consideran que esto es un gran logro, un gran avance, y sin duda también existimos personas que consideramos y ciudadanos que consideramos que esto es una situación nefasta como sociedad. Y quisiéramos vernos en el Canal Capital, que es un canal muy bogotano, que es un canal muy diverso, y que, como mencionaba en el comentario, es un canal, entiendo que tiene por lo menos parte de su financiamiento de fuente pública. Quisiera también ver reflejado eso en el Canal Capital. Yo claramente vuelvo y digo, como católico, hay canales que yo sintonizo, o como urbanista, hay canales que yo sintonizo específicamente para ver lo que yo quiero ver y para escuchar lo que yo quiero escuchar y para sentirme identificado con los temas que yo me siento identificado per se y por
digamos, por afinidad ideológica. Pero claramente me sentí como ciudadano bastante frustrado cuando no se visibiliza una cantidad de movilizaciones y de opiniones importantísimas que son todo lo contrario a lo que en este caso se expresa en esa pequeña cápsula informativa. Este testimonio tuyo yo lo valoro mucho, Néstor, porque nos lleva a una reflexión sobre si ese formato debería incluir en el mismo espacio voces divergentes. Es decir, si ese formato o ese espacio debería ser planteado como un programa de debate, porque ese es un modelo, un programa de debate donde está posiciones divergentes, no necesariamente A contra Z, sino A, B, Z, D y M, posiciones intermedias con matices y demás. Pero ese es un formato que es el formato de debate. Este otro se me antoja a mí, yo no sé qué creas tú, que es un formato donde da más posibilidades de escuchar una posición específica, en donde no se controvierte, simplemente se llama a alguien para que explique su punto de vista, sin debatir. No sé si tú consideres que eso pueda ser válido. Digamos, yo por eso ahorita hacía una analogía con que existen canales en los que existe una agenda editorial marcada. Entonces, si yo eventualmente conecto, prendo, sintonizo un canal católico, pues yo específicamente, así sea un formato de 2 horas y media, de 2 o 3 personas conversando, o un pequeño formato, una cápsula de 30 segundos, muy seguramente yo va a ver una misma línea editorial. Y si se está hablando sobre el tema del aborto, claramente va a ser en contra. En esos escenarios, uno ve una línea editorial claramente marcada y no tiene por qué sorprenderse porque es un canal católico, porque es un canal con una agenda muy definida. Es válido, vuelvo y digo, estamos en un Estado social de derecho, en una sociedad laica, en la que también pueden existir otros canales que tengan una agenda 100% pro aborto, 100% a favor de determinados temas, en las que iguales uno, así vea 1 hora de programa o vea una cápsula de 15 segundos, vea una misma línea editorial. Pero yo sí pienso que para el usuario de redes, cuando uno ve una cápsula pequeña, la línea editorial de Canal Capital, en mi opinión, tiene que ser diversa, porque es que los bogotanos somos diversos. Y resulta que diversos somos todos. Los que somos muy tradicionalistas también hacemos parte de esa diversidad. Y claramente, en mi opinión o en lo que yo percibo, uno podría darse cuenta que esas pequeñas cápsulas son muy desbalanceadas, independiente del formato que se utilice, independiente si es un formato corto, si es un formato de cápsulas de 15 segundos o un debate de 2 o 3 horas. Yo sí pienso que hay que visibilizar a las diversas opiniones al respecto de un tema que es bastante sensible. Pero en mi percepción, de pronto por estas pequeñas cápsulas recurrentes, dieran a entender como si Canal Capital tuviera una línea editorial que al usuario o al usuario de estas redes lo induce hacia una sola opinión que no representa al total de la sociedad diversa que somos los bogotanos, y más de una sociedad que estoy segurísimo que en cuanto a católicos, en cuanto a quienes nos oponemos a esta serie de situaciones, también somos considerables, y pues también somos ciudadanos que queremos vernos representados de alguna manera en este canal querido por los bogotanos. Con base en lo conversado hasta el momento, el defensor de audiencias nos invita a tomar nota de estas preguntas. ¿Qué parámetros deberíamos tener en cuenta al publicar en nuestras redes sociales los extractos de análisis y debates de 1 hora transmitidos en la señal abierta de televisión? En una franja de opinión como lo es Mesa Capital, ¿cuáles son los formatos periodísticos que garantizan de mejor manera la representación de la diversidad social, cultural, religiosa, política e ideológica? ¿Hay narrativas, visiones, enfoques editoriales o contenidos de Capital que ponen en riesgo la libertad de expresión, el derecho a la información o el acceso al conocimiento que la sociedad requiere participar en el debate público con autonomía y responsabilidad?
¿Cómo entiende Capital Sistema de Comunicación Pública el concepto de diversidad y cómo se expresa en la práctica cotidiana durante los procesos de generación de contenidos? ¿Se animan a comentar la conversación de hoy entre el defensor de audiencias con Néstor Gacharná, seguidor de Capital en Instagram? ¿Están ustedes de acuerdo o en desacuerdo? ¿Se animan a darnos también sus puntos de vista? También pueden contarnos cómo podríamos mejorar la calidad de los debates y análisis en la franja de opinión de Capital Sistema de Comunicación Pública. Pues ustedes saben que nos encantaría escucharlos. Nos pueden escribir al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Estaremos atentos a resolver todas sus inquietudes. Pero también les invito a que sigamos viendo la entrevista con Néstor, quien se mostró dispuesto a ver en su totalidad este capítulo del programa Sin Excepciones, que es transmitido en la franja de opinión de Capital. Y también se declaró abierto al debate con personas que puedan estar en la otra orilla a la de su visión sobre la vida y la sociedad. Sigamos viendo esta entrevista con Néstor. El programa claramente es un programa que cuenta la experiencia de un movimiento social de mujeres, de organizaciones que durante 6 años estuvieron diseñando toda una estrategia para incidir en la decisión de la Corte en los términos en que ellas anhelaban que la Corte decidiera. Y ahí de suyo hay un proceso muy interesante de participación, de movilización social, de empoderamiento, de estrategias de comunicación, de manejo de redes, una cantidad de cosas que ellas cuentan en el programa que en sí mismo es muy valioso porque deja aprendizajes, no solamente para quienes piensan como ellas, sino también para quienes piensan como tú. Sería muy apasionante ver cómo compiten dentro de la institucionalidad democrática 2 estrategias con 2 visiones distintas de un mismo tema, ¿no? Mi estructura de vida, por supuesto, marca mis opiniones, sin duda alguna. Y te digo que la construcción de mi fe como católico, la construcción del conocimiento que todos los días forjo, y cuando entré sobre todo también a este mundo académico como magíster que soy, me ha permitido entender que para construir conocimiento, pues claramente existen diferentes formas de llegar a él y diferentes metodologías, pero para construir conocimiento la contraposición es bastante importante, Carlos. Y por eso arrancaba por mi fe, porque también como católico llegar a fundamentar una fe parte también de la pregunta. ¿Yo en qué creo? ¿Si creo en esto o no creo en esto? ¿Hasta dónde creo? Esto me fue dado y por supuesto lo asimilo, pero en el uso de mi razón también creo en ello, y eso, por lo menos para nosotros los católicos, ese mundo entre la fe y la razón es muy importante, sin duda alguna. Y por eso yo pienso que es un tema absolutamente sensible, se trata de la vida humana. Pienso que es importante conocer este proceso que menciona Carlos, que pues tiene una trazabilidad de tiempo considerable, pero vuelvo y digo, en este caso particularmente pienso que el televidente, pienso que el usuario de estas redes, para acceder a la información y para tener una información objetiva que le permita crecer como usuario, pienso que sí tendría que tener la contraposición. En el camino de las ideas y en el camino del flujo de la información, es tan importante la información que nos ofrecen a nosotros los consumidores de redes, es que haya una cantidad y una calidad de información tan diversa que el televidente o el usuario se pueda hacer un criterio propio. Y no quisiera que el canal Capital en ningún momento llegase a tomar una línea editorial con una agenda determinada. Es un llamado, y no lo estoy haciendo como afirmación, sino como una invitación a que se revise. Es que Canal Capital no caiga en ningún momento en un canal con una agenda determinada que solo represente a un sector de la sociedad, porque estoy seguro que, por eso ponía un ejemplo, para eso existen otros canales de otra índole y con una agenda muy marcada. Yo lo planteo como un deber periodístico, es ofrecerle al usuario una información holística en la cual una situación no solo tiene un punto de vista. Así, de alguna manera, esa línea editorial esté volviéndose
digámoslo, políticamente correcta. Yo pienso que no hay que caer en esos lugares comunes y hay que permitir siempre la diversidad, la calidad de la información y el flujo de la información al que Carlos se refiere. Pienso que tiene que ver mucho con la objetividad que se pueda hacer el usuario cuando recibe esa información. Y para que haya una objetividad, pienso que así sea una cápsula de 15 segundos o un programa de 3 horas y media, tiene que haber una diversidad de posturas. Y ahorita Carlos mencionaba, ¿no te parece interesante revisar qué movimientos hubo y la trayectoria de estos frente a alguna incidencia que pueda tener en este fallo de la Corte? Yo la invitación que le haría al Canal Capital es, la planteo también como pregunta. ¿A Canal Capital no le parecería interesante visibilizar todos los movimientos pro vida que existen en Bogotá, todas las voces que se oponen a esta serie de coyunturas que están ocurriendo en este momento? Y más aún cuando representan a un sector más que representativo, y me atrevería a decir que sigue siendo mayoría en Colombia. Yo pienso que por supuesto que es válido también visibilizar ese otro sector de la población que no nos sentimos para nada representados en este tipo de cápsulas, así duren 10 segundos, 3 horas y media o una semana, o así tengan la línea editorial que tengan. A riesgo de cometer un error en la simplificación y en el resumen que voy a hacer, pero ese programa que dura 50 y pico minutos con estas dos invitadas y con la presentadora del programa, básicamente lo que trata de contar es por qué todo lo que hicieron estas organizaciones, casi todas de mujeres, por qué era importante eliminar el aborto como un delito en el Código Penal. Porque ellas explican cómo el hecho de que exista esa tipificación del aborto como un delito ha inducido a negar una cantidad de derechos fundamentales de las mujeres que ellas explican durante el programa. Y básicamente lo que se hace en esta demanda es revisar cómo el delito aborto, es decir, el delito aborto que existe y está en el Código Penal en este país, era efectivamente violatorio de un sinnúmero de derechos fundamentales que tenemos en nuestra Constitución, y argumentarle a la Corte por qué los derechos fundamentales de las mujeres se estaban viendo vulnerados con la existencia de ese delito, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas de los argumentos que le pasamos a la Corte y que la Corte recibió y los puso en su decisión fueron que este delito estaba vulnerando el derecho a la salud de las mujeres, porque las mujeres no estaban accediendo a servicios de aborto, que es un servicio de salud bajo el modelo de causales, o que este delito estaba vulnerando la libertad de conciencia de las mujeres y personas que necesitaban tomar decisiones según sus valores más íntimos para acceder a un servicio de salud como el aborto, o que este delito nos estaba poniendo en una situación de discriminación porque ¿qué estaba pasando con el acceso? ¿Quiénes eran las personas que más se estaban viendo limitadas para acceder a este servicio de salud? No eran las mujeres viviendo en las grandes ciudades, eran las mujeres migrantes, las mujeres que viven en zonas rurales, las mujeres que hacen parte de grupos históricamente discriminados. Entonces eso fue lo que nosotras escribimos, le pasamos a la Corte, y que la Corte en su decisión retomó en su argumentación y dijo: este delito de aborto, tal y como estaba, con esas excepciones, estaba vulnerando estos derechos, y entonces para que esto no siga pasando y podamos proteger los derechos fundamentales de las mujeres y las personas en general en este país, vamos a pasar a un modelo de aborto libre hasta la semana 24, en donde lo que va a prevalecer es la decisión de las personas según sus valores más íntimos para acceder a un servicio de salud como lo es el aborto. Eso es básicamente lo que hicimos. Creo que te va a resultar muy interesante a ti y a otras personas católicas como tú ver que en ese programa una de las invitadas es Sandra Mazo, que pertenece a una organización feminista que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, y que tiene todo, digamos, un discurso y una narrativa de lo que ella llama una teología feminista. Entonces uno se llena de muchas inquietudes. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come la teología feminista? ¿Qué hay detrás de ese movimiento? ¿Por qué piensan así? ¿Y por qué ella, que es católica, defiende estas posturas que fueron acogidas por la Corte con tanta pasión y convicción como la que tú con todo derecho
también defiendes y promueves. Por eso te agradezco mucho, porque no vamos a agotar aquí la conversación. Hay aquí un ejercicio deliberado de propiciar conversaciones informadas con visiones distintas y a veces complejas y sensibles de temas como este que estamos comentando aquí. ¿Cómo te sientes habiendo participado en este ejercicio? Me sentí muy visibilizado cuando me contactaron para plantear mi opinión y como que no haya quedado simplemente en un comentario que se pierde entre muchos otros más. Cuando ahorita tú planteabas todos esos temas, solo con esas preguntas que tú esbozas, casi que yo plantearía una línea también editorial de debate interesantísima de por qué, independiente de las razones que haya, para mí no es un tema de salud pública o para mucha gente porque el embarazo no es una enfermedad, no es un problema de salud pública porque ingresa dos personas y sale solo una con vida. Se habla de una persona que es católica y es feminista o es católica y es pro aborto o defiende sobre determinadas situaciones el aborto. Sería muy interesante también en estos escenarios revisar si etimológicamente efectivamente esa mujer es o no católica. Eso también sería una oportunidad interesantísima para que los católicos también dijéramos, vea, el catolicismo consiste en esto y a lo mejor su postura no es católica y punto. Y está totalmente válido que se suscriba a otro escenario de la sociedad, pero definitivamente usted no es católica porque etimológicamente hay una contradicción. Mira que con esas pequeñas preguntas que tú esbozas, Carlos, a mí como católico se me ocurren otras contraposiciones que son las que yo quisiera ver como televidente. Claramente, e inclusive tú decías una católica feminista, válido también que se reconceptualizara o que se pusiera a la postre de la opinión qué es el feminismo, sin duda alguna, y no voy a entrar aquí a debatirlo porque además no soy experto en el tema, pero me gustaría ver, por ejemplo, qué corrientes hay del feminismo, sin duda alguna, y cómo ha evolucionado esto en el tiempo y ver cómo unos sectores tradicionalistas podrían abordar el feminismo frente a otros que son más progresistas y sin ningún temor a dudas, lo digo casi que muy férreos y como se dice coloquialmente con los taches de frente, porque es que son temas que sin duda para mí son, y para mucha gente, sin duda no son de escala de grises, sino de blanco o negro. Para mí no hay una escala, solo es blanco o negro, es la vida o la muerte, punto. Y sé que para un sector de la población importante también. Pero mira que a pesar de que haya en mi postura, un planteamiento muy férreo de sí o no, también el debate es interesante en esa defensa de una postura que puede ser impenetrable para el uno o para el otro. Entonces la invitación a Canal Capital como medio público, como un canal muy querido y muy entrañable en los bogotanos. Soy bogotano, tengo 34 años, pero recuerdo al Canal Capital en varias fases de mi vida. Invitemos a nuestro querido canal a que promueva el debate público, a que las diversidades también se encuentran entre el tradicionalismo de los bogotanos, que vuelvo y digo, somos una población bastante representable en la ciudad. Inclusive me estaba haciendo preguntas viendo el programa. Esto es un debate que uno debería plantear entre pro aborto y pro vida como dos polos, o eso hay que plantearlo en otra dimensión como lo plantean las invitadas al programa, como eso hay que plantearlo en el tema de la conciencia y en el tema de los derechos, o eso hay que plantearlo como vida o muerte como tú crees que debería ser. Nos quedan muchas preguntas. Muchísimas gracias, Néstor, por haber estado con nosotros hoy aquí en Audiencias Capital. Carlos, muchas gracias y gracias por este espacio. Llegamos así al final de nuestro encuentro de hoy. Recuerden que no hay defensoría sin televidentes y que sin la participación activa de ustedes, la defensoría de las audiencias de Capital pues no tendría ningún sentido. Así que los seguimos invitando a que nos escriban al correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión, pero también por nuestras redes y plataformas digitales.
Recuerden que son muchas las posibilidades y momentos que podemos compartir con ustedes desde este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Capital. Por ahora les reiteramos nuestro agradecimiento por vernos y la invitación para que nos acompañen en nuestra próxima emisión el próximo sábado a las 7 de la mañana. Y por supuesto, no olviden pasar la voz. Chao, chao.